Buenas tardes a nuestros amigos en Facebook. Un gusto tener otra transmisión de la Iglesia Bíblica Bautista de este día domingo. Espero que estén muy bien y espero que también pronto podamos estar todos juntos de nuevo. Si tú en tu corazón tienes el anhelo de estar congregándote presencialmente, por favor comunícate conmigo y así podemos conversar el tema. Bueno, yo quería leer una carta misionera mientras estamos esperando que las demás personas se conecten. Lo que quiero hacer es hacer una lectura de la carta misionera que nos llegó hoy de nuestro misionero que está sirviendo en Tailandia, Abel Gallardo. Así que vamos a leer su carta y así esperar hasta que todos estén conectados y luego vamos a empezar con la predicación. Dice: amado pastor e iglesia, orando que Dios les bendiga, proteja y prospere en todos los sentidos. Les damos las gracias por permitirnos una vez más comunicarnos con ustedes a través de este medio para compartir la gracia de Dios que hemos recibido. Junio. La palabra sigue corriendo. El mes de junio ha sido un mes de grandes retos y desafíos. Por una parte, el virus no ha dejado que las autoridades nos permitan congregarnos, así que decidimos aumentar el tiempo de evangelismo y distribución del Evangelio de Juan y libro de Romanos en nuestra localidad y en las provincias cercanas como Mae Sai, disculpen la pronunciación, una provincia que comparte frontera con Laos y Birmania, a donde pudimos llevar varios miles de ejemplares de la palabra de Dios en tailandés y birmano. La gente de esos lugares nos han insistido mucho porque les llevemos Biblias completas, pero no hemos podido conseguir, así que solo les hemos podido llevar libros de Juan y Romanos. Necesitamos más ejemplares de la palabra de Dios. También pude llevar varios miles de copias de Juan y Romanos a la provincia de Payao, donde encontré una iglesia con más de 7 años de haber abierto. El hermano que ministra es un nacional tailandés y me comentaba que durante los 7 años que han estado ministrando allí, no más de 10 personas se congregan. Es triste ver la dureza del corazón de los tailandeses. Solo Dios puede quebrantar corazones tan duros. La situación no mejora. En nuestras visitas a las personas que ya conocemos y que les hemos testificado, encontramos muchas familias sufriendo las consecuencias de la nueva cepa Delta. Los negocios no han podido abrir, el país sigue cerrado, cada vez más gente se queda sin trabajo y muchos ya están desesperados. En la manera de lo posible tratamos de llevar despensas para ayudar a los más necesitados, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor. Tratamos de aprovechar los contactos para hablarles más de Jesús y cada vez nos sorprende más el rechazo de la gente, aún en medio de su gran necesidad. Amados hermanos, necesitamos orar por ellos. Y ese título dice: predicando en Hyderabad. Eso es en India. Fue una enorme bendición poder predicar vía Zoom a nuestros amados hermanos en Hyderabad, India. Nuestro hermano Adustra R. se encargó de hacer todos los preparativos para tener culto con ellos. Mi esposa, hijas y la hermana Boat, tailandesa, prepararon música y cantos especiales, los cuales Dios usó para preparar al corazón de nuestros hermanos para el tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Fue un culto en, por decirlo de una manera, lenguas. Preparé el mensaje en inglés para que una hermana de India tradujera a Telugu, mientras aquí se traducía al tailandés. Gloria a Dios, todo salió bien y tanto nosotros como los de India y de aquí en Tailandia fuimos grandemente bendecidos. Amada familia, me gustaría finalizar nuestra carta agradeciendo a todos y cada uno de ustedes que siguen orando por nosotros. Lo necesitamos grandemente. Gracias a sus oraciones, nuestra hija Zoe Gallardo ha tenido mejora en su salud y me gustaría agradecer muy especialmente a la Iglesia Bíblica Bautista de Coyhaique, donde ministra mi amigo Patricio Sheridan,
por su ofrenda especial para los estudios médicos de nuestra hija. Amada familia en Cristo, muchas gracias por seguir invirtiendo con nosotros en este necesitado lugar. Con cariño sincero, familia Gallardo. Y después vienen también unas páginas de lindas imágenes de la obra que Dios está haciendo allá en Tailandia y también en India. Acá dice: le pedimos mucho sus oraciones por este grupo de hombres en una villa en Hyderabad. Ellos están listos y esperando para ser entrenados para el ministerio, y si Dios nos permite, estaremos entrenándolos. Tan pronto como podamos entrar a India, haremos lo necesario para ir y darles entrenamiento doctrinal. Aquí están las personas, ahí. Cuando nosotros empezamos a apoyar a la familia Gándara, ellos eran misioneros en India, pero después fueron echados de India, ya que es ilegal ser misionero en India. Entonces ahora están sirviendo en Tailandia. Esperamos que pronto puedan volver a India. Aquí están más fotos y aquí dice hermana Zoe Gallardo dando clases de música y flauta. Qué bendición poder aportar hacia la obra misionera. Nosotros como iglesia actualmente estamos apoyando a 3 misioneros mensuales. Ellos que están en Tailandia, también el hermano Camilo con su familia que hace poco llegaron a Ecuador, y también a nuestros misioneros que están sirviendo en Ghana, África, la familia Triano Gómez. Hermanos, quería mencionarles que hay un misionero que está con alguna necesidad. No lo quiero decir por su privacidad, confianza en las redes sociales, pero está con una necesidad de 280,000 pesos, y nuestra iglesia tiene un exceso de ofrenda misionera, y no quiero que ese dinero se quede en la ofrenda misionera, pues que no quede en la cuenta. Nosotros queremos usar ese dinero para la obra de Dios. Entonces, conversé con varios hermanos, diría como la mitad de los miembros de la iglesia, sobre la posibilidad de poder dar ese dinero para esta necesidad que ellos tienen. Y quería mencionar a los miembros que están viendo acá la transmisión, si tienes alguna preocupación o duda respecto a esto, o objeción que no quieres hacerlo, por favor comunícate conmigo durante el día. Pues no quería tomar una decisión solo. Hasta ahora todos han estado de acuerdo con quienes he conversado, pero si alguien me expresa desacuerdo, ahí podríamos reevaluar. Muy bien, vamos a ir con la enseñanza. Hoy nosotros vamos a tener una enseñanza un poco diferente, fuera de lo normal. Vamos a estar viendo de la palabra de Dios una refutación de una secta falsa que ha llegado a Coyhaique. Se llama la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial. Y lamentablemente, aunque su nombre suene como que van a ser hermanos en Cristo y va a ser una iglesia cristiana con buena doctrina, nada que ver. Es una secta falsa, es una secta diabólica y satánica. Y lo que nosotros queremos hacer es exponer un poco sobre lo que ellos creen y por qué no está de acuerdo con la palabra de Dios. El enfoque principal en esa prédica no va a ser ellos, sino que va a ser la palabra de Dios, porque eso es lo que importa, y nosotros predicamos la palabra, no predicamos sectas. Pero igual voy a dar una pequeña introducción sobre quiénes son ellos y cómo son, qué creen y de dónde vienen, cosas así. Pero como introducción me gustaría leer de Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 1. Primera de Juan 4, 1, dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La palabra de Dios hace 2000 años ya nos decía que había muchos falsos profetas. Entonces no nos debiera sorprender que el día de hoy, que ya estamos más cerca de la venida del Señor, que ya estamos más cerca de los últimos días, no nos debiera sorprender que hay falsos cristos y que hay falsos maestros, falsos profetas. Y lo importante es que nosotros
como creyentes en Dios, en el Dios verdadero y como creyentes en su palabra, lo importante es que nosotros sepamos qué dice la Biblia. No qué dice el pastor Patricio, no qué dice la Iglesia Bíblica Bautista, sino qué dice la palabra de Dios. Que sepamos qué dice para que podamos creerlo, enseñarlo y defenderlo. Esto es lo que nosotros deseamos. Escucha un versículo de 1 de Pedro 3:15. Y espero que con este mensaje pueda ayudar un poco a cumplir lo que dice 1 de Pedro 3:15. Este versículo dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nosotros debemos estar todos preparados, habiendo aprendido de la palabra de Dios. ¿Qué creemos? ¿Cuál es la razón de la esperanza que hay en nosotros? Y si alguien nos hace preguntas, nos demande razón, que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. O sea, no es un tema como de ganar un debate. Cuando nosotros hablamos de lo que es la apologética, apologética es la defensa de la fe. No es un tema de ganar un debate, de salir victorioso, que soy más inteligente que él o ella y gané, tuve mejor argumentos. No, se trata de conocer la verdad, declarar la verdad. Pues la Biblia es muy parecida a un león, que nosotros no tenemos que defender ese león, sino tenemos que soltarlo. Y el león va a hacer lo necesario. Y así es la palabra de Dios. Y quisiera que juntos podamos evaluar de la palabra de Dios algunas de las falsas enseñanzas de este grupo. Bueno, ¿quiénes son? Es una secta que proviene de Corea del Sur. Fue fundada por un falso profeta llamado, disculpen el nombre raro, An Sang-hong. Él es un varón coreano. An Sang-hong era miembro de otra secta falsa y después ellos le echaron. Ahí sabes que estás mal cuando una secta falsa te echa. Y le echaron y él entonces fundó su propia secta falsa, que es la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial. La secta cree la mentira de que esta persona, An Sang-hong, fue una encarnación de Jesús. O sea, él dice, Jesús nació de la Virgen María, de una virgen llamada María, vivió una vida perfecta, murió, resucitó, ascendió y pasaron 2000 años y luego volvió a nacer. Pero esta vez en Corea. Y era él es Jesús. Él enseña que él es el Cristo nacido en Corea. Cuando él murió, ellos, sus seguidores, inventaron otra herejía destructora. Ahora ellos enseñan que su amante, no su esposa, porque también está viva su esposa, pero tuvo una amante. Y su amante, que se llama Sang Ja-gil, ellos enseñan que ella es una diosa. Y ahí sale el nombre, si tú has conocido a este grupo, que ellos dicen la Dios Madre. La Dios Madre, supuesta, es una persona viva hoy en día en Corea, que era la amante de este falso Cristo que falleció. Está un poco enredado. Y si tú crees que eso está enredado, investiga sus doctrinas, porque sus doctrinas me dieron un gran dolor de cabeza. Tratar de, no sé, ¿cómo se llama el lugar? Ese lugar donde se bota toda la basura. ¿Cómo se llama? Basural. El basural. Imagínate que vas al basural, estás tratando de encontrar algún tesoro, no sé, algo bueno que se botó y tienes que mover toda la basura. Para mí así fue investigar su doctrina. Fue como... me dio asco, después tuve que bañarme, no. Pero ellos falsamente le llaman a esa mujer la Dios Madre o
el Dios Madre. En realidad, gramaticalmente mejor creo que sería diosa madre, no sé, pero una de sus creencias diabólicas es que enseñan salvación por medio de fe en estas dos personas coreanas. Entonces, como él que murió, según él, falsamente decía que era Cristo, y ella es Dios, Dios Madre, entonces ellos enseñan que solo hay salvación por medio de ellos. Incluso anoche encontré en el himnario de ellos un canto que dice que Jesús y Jehová no eran capaces de salvarme, pero ahora he sido salvado por Dios Madre. ¿Ya? Para que entiendan el nivel y lo extremo que es sus herejías. Y eso es importante lo que estoy diciendo, porque ese grupo llegó a Coyhaique y en solo una semana, 3 miembros de nuestra iglesia me hablaron de este grupo. Y me dijeron, oh pastor, esto pasó en la plaza, o esto pasó con mi hermano, esto pasó con mi amiga, diferentes personas. La secta de ellos cumple con las marcas de casi cualquier secta, ¿ya? Por ejemplo, siempre va a haber 4 cosas en una secta. Control de comportamiento, que quieren controlar lo que tú haces. No quieren dejarte mover a ninguna parte. De hecho, te dicen que si no vas a Sion, que así llaman a su iglesia, si no vas a Sion el domingo, vas al infierno. Y hasta te puedes morir cuando no estás en Sion. También eligen tu cónyuge para ti. Si no estás conforme, bueno, ellos decidieron, es tu cónyuge. Y muchas otras cosas. Controlan tu comportamiento. También controlan tu información. No permiten que tú estés estudiando, viendo cosas de otras fuentes de información. Controlan tus pensamientos. No te dejan pensar por ti. Y 4, controlan tus emociones. Son muy, muy manipuladores en las emociones. Una secta siempre va a establecer alguna autoridad que ellos creen que supera la Biblia y que ellos afirman que sea divinamente inspirado. Un ejemplo clásico es los mormones. Ellos tienen a José Smith, que era la autoridad de su religión, y él afirmó recibir de Dios una revelación especial, y esa revelación especial contradijo todo lo que la Biblia dice, todo lo que los cristianos creían, y ahora era la autoridad de los mormones, y es superior esa autoridad a la autoridad de la Biblia. Todas las sectas tienen algo así, y es así también con este grupo. Para ellos, su profeta, su diosa, todo esto es superior a la Biblia. Muy bien, vamos a ir ahora entonces a la parte de la refutación. Busca por favor Tito 1 y el versículo 9. Tito 1:9. A veces los cristianos se encuentran con sectas y las sectas salen con cosas tan raras que un cristiano hasta se asuste y como que piensa, no sé responder a lo que están diciendo. Pero fíjate, este grupo tienen 3 versículos que tuercen de la Biblia para decirte que hay una Dios Madre. Y a lo mejor nunca has visto estos versículos como dicen ellos que significan. Entonces uno queda como, no sé qué decir. Pero esa gente, esas sectas son, no sé si está bien dicho la palabra, si me estoy equivocando, perdón, pero son como predadores en el sentido de que buscan víctimas, gente que no conoce a Dios, que no conoce a la Biblia, le muestran un versiculito sacado de su contexto y torcido y convencen a la gente. Y es muy triste. Entonces, cristiano, no tengas miedo, no sientas intimidado. Lo que tú necesitas es, fíjate lo que dice Tito 1:9. Dice, retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza
y convencer a los que contradicen. Este versículo empieza diciendo que nosotros debemos, eso es en el contexto de un pastor, dice que nosotros debemos de retener la palabra de Dios. Cuando tú escuchas lo que la palabra de Dios dice, cuando tú lees la Biblia, necesitas entender y retenerla, ¿ya? No está bien si alguien te enseña algo de la Biblia, pasa una semana y te hace la misma pregunta, tienen que volver a enseñártelo. Necesitas aprender. Si eres salvo y tienes al Espíritu Santo, necesitas aprender disciplina para leer y tener comprensión de lo que la palabra de Dios dice. No está bien que si en tu mente estás pensando en qué voy a cocinar para la cena mientras vas leyendo la palabra de Dios. Porque después terminas la página y te acuerdas de qué. Bueno, que vamos a comer unos bistocos, pero no te acuerdas de lo que la Biblia dice. Entonces tienes que encerrarte, dejar de pensar en el trabajo, dejar de pensar en la familia y pensar en qué dice las palabras del Señor aquí en las Escrituras, ¿ya? Para que seas retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Después fíjate de lo que dice, para que también puedan exhortar con sana enseñanza. La palabra enseñanza es la misma palabra que se traduce doctrina en la Biblia. Es porque enseñanza y doctrina son sinónimos, ¿ya? Entonces dice, para que pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Esta secta contradice la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos enseñar y corregir? Es con la sana doctrina. Solamente una persona que no sabe quién es Dios, solamente la persona que no conoce a Dios puede ser engañada por una secta como la secta de la diosa madre. La única fuente de información autoritaria acerca de quién es Dios es la Biblia. La Biblia enseña que Dios es autoexistente. Él existe sin necesitarte a ti, sin necesitarme a mí. Él existe y siempre ha existido, no tiene creador porque Él es el creador. Todo el universo, todo el cosmos, el tiempo, el espacio, la materia, Dios creó todo esto. Entonces Él existe sin estar bajo estos límites de tiempo. No se envejece porque Él creó el tiempo. La Biblia dice que Él habita la eternidad. Él existe eternamente, ¿ya? Entonces, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque ¿cómo podemos convencer a los que contradicen? Con la sana doctrina. Entonces la idea es, más que estudiar qué enseña esta secta falsa, mejor estudiar qué enseña la verdad. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es la sana doctrina? Entonces, ¿qué nos dice la Biblia sobre Dios? Que Dios no cambia. La Biblia dice que Él es inmutable. Esto quiere decir que Él no cambia. Yo, Jehová, no cambio, dice en el libro de Malaquías. Dios es soberano. Dios es todopoderoso. U otra manera de decirlo, Él es omnipotente. Dios es omnipresente, que está presente en todo lugar, ¿ya? Y la Biblia nos enseña y enfatiza una tras otra vez que hay un solo Dios y fuera de Él no hay Dios. Él es un solo Dios, quien se ha revelado eternamente en tres personas, o sea, la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y estos tres son uno. No puedo enfatizar esto demasiado porque es quien es Dios. Una persona no puede ser salva, no puede ser cristiano si no cree en la Trinidad, si rechaza a la Trinidad. Tú no puedes, si no crees en la Trinidad, entonces tú has creído en un Dios falso que no existe, porque no existe otro Dios o diosa fuera de aquel que se reveló en la palabra de Dios como el único Dios verdadero, eterno, quien se ha revelado como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
La más poderosa manera de refutar falsas enseñanzas acerca de Dios es saber la verdad, es saber la sana doctrina. Dios es uno solo. La Biblia dice en Deuteronomio 6:4, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay un solo Dios. ¿Ya? Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces hay un solo Dios y Él se ha revelado como la Trinidad o como el Dios Trino o el Dios Triuno. No sé cómo quieres decirlo, ¿ya? Porque entiendo que la palabra Trinidad no está en la Biblia, la palabra Trino no está en la Biblia. No es una palabra que está en la Biblia, pero es un término completamente 100% bíblico, ¿ya? Y esto vamos a ver, ¿ya? El Señor en Deuteronomio 6:4 incluye dos de los nombres bíblicos para el Señor. Uno es su título, Elohim, porque dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es la palabra Elohim, ¿ya? Elohim en el hebreo es una palabra plural, porque si fuese singular sería solamente Él. Pero es Elohim. En hebreo cuando se le pone im al final de una palabra, es como en español cuando nosotros ponemos es al final de la palabra. Aquí tengo papel, aquí tengo papeles, ¿cierto? Si fuese hebreo serían papelim, ¿me entiendes? Entonces el Elohim es plural y es por eso que en la Biblia, como Dios es uno, Jehová uno es, nuestro Dios, siempre aparece singular, Dios con D mayúscula, ¿cierto? Porque nuestro Dios uno es, Él no es dioses, no son dioses. Sin embargo, cuando Él habla, miren por ejemplo en Génesis capítulo 1, cuando Él habla, ocupa pronombres o conjuga verbos en el plural. Ocupa pronombres posesivos. Por ejemplo, en Génesis 1:26 lo vas a ver. En Génesis 1:26 dice esto. Entonces dijo, eso es singular, porque estamos hablando del único Dios verdadero que es uno. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Te das cuenta que ahí hagamos está conjugado con nosotros? Y nuestra imagen y nuestra semejanza es un pronombre posesivo para decir es de nosotros. ¿Por qué? Es porque la Trinidad está hablando, ¿ya? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Entonces, aún en el Antiguo Testamento el Señor se reveló de esta manera. Siempre manteniendo que Él es un solo Dios. No existen múltiples dioses, como dice en Primera de Juan 5:7, porque hay tres que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Dios es uno solo, ¿ya? No tres dioses. Él es uno eternamente revelado en tres personas. Es un concepto un poco difícil de entender, pero nosotros lo creemos y lo aceptamos por fe. Jesús dijo esto en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. ¿Ya? Él no dijo yo y la madre, o yo y el Padre y la madre. No, Él dijo yo y el Padre uno somos. Como yo leí de 1 de Juan 5:7, porque hay tres que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Quién es el Verbo? La Biblia nos revela en Juan 1:14 que el Verbo es Jesús,
¿ya? Dios fue hecho carne, ¿ya? Y uno de sus nombres es el Verbo. Entonces, cuando dice el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, está diciendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay varios versículos en la Biblia que en un solo pasaje o en un solo versículo aparece la Trinidad. Por ejemplo, en Juan 14:16 está hablando Jesús. Y Jesús dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El consolador, sabemos que el santo consolador es el Espíritu Santo. Entonces, en un solo versículo está la Trinidad, pero no está la Madre. ¿Por qué? Porque la Madre no existe en la palabra de Dios. La diosa Madre no está en la Biblia. En la gran comisión, en la gran tarea, el trabajo que Dios nos ha dado, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, tú sabes qué dice, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya? Ahí está la Trinidad y no hay nadie más. Vayan por favor a Mateo 24 conmigo. Mateo capítulo 24. Mateo 24, vamos a ver dos versículos, 23 y 24. Mateo 24, 23 dice esto. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, nosotros cuando escuchamos a una secta falsa que llega a Coyhaique y te dice, ¿sabías que Cristo volvió a nacer en Corea? Sí, es cierto, allá está Cristo. Bueno, ya no porque murió, pero allá estaba Cristo y se llamó An Sang Hong. Nosotros sabemos que este Cristo es falso y que él fue un falso profeta y su amante adúltera es una falsa diosa, ¿ya? No es Dios. Nosotros sabemos que An Sang Hong, no me gusta decir su nombre porque el único nombre que se menciona, que merece ser mencionado cuando estoy predicando es el nombre de Jesús. Me da vergüenza decir el nombre de este hombre, pero estamos advirtiendo, amonestando de su falsa doctrina. Nosotros sabemos que él no es Cristo porque Jesús prometió volver otra vez. Pero no prometió volver otra vez como un bebé coreano, sino cuando Cristo viene, vendrá como el león de Judá. Hay tantos detalles bíblicos de la segunda venida de Jesús, ya revelados en la Biblia, y no se cumplió ni uno de estos detalles con este falso Cristo y con este falso profeta. Por eso digo que, ¿cuál es la mejor manera de defenderte? Es conocer la verdad. Porque ya cuando vas escuchando la mentira, en tu mente inmediatamente dices, tú lo identificas como que no, es una mentira. ¿Por qué sé que no hay una diosa madre? Porque Dios es uno solo y se ha revelado como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Por qué sé que este coreano no es Jesús, no es Cristo? Porque yo sé que cuando Cristo viene, va a haber sonido de trompeta. Yo sé que Él va a venir en las nubes, no va a nacer de una mujer coreana. Cuando Cristo viene la segunda vez, después de rapto y la gran tribulación, cuando Él vuelve, va a volver con sus santos, no solo. Y todo ojo le verá, y Él va a llegar el monte de Olivos en Israel, no va a llegar a Corea del Sur, Él no va a llegar a Seúl, ¿ya?
o Seúl, no sé cómo decir la capital de ese país. Cristo va a volver al monte Olivos. Hay tantos detalles que ni entrar en todos los detalles de la segunda venida de Cristo, que cualquier creyente de la palabra de Dios va a saber que Él es falso, es un mentiroso. Entonces, mejor que estar estudiando tanto a todas las sectas en el mundo, es mejor que estudies la Biblia. Porque de tal forma tú vas a poder reconocer a cualquier, espero no sea mala palabra, no quiero que sea mala, pero cualquier chanta, cualquier falso. ¿Ya? Dicen que los cajeros son capos y que pueden identificar cualquier billete falso. ¿Pero cómo? Porque tienen ahí en la pared todos los billetes falsos de toda la historia. No, es porque todo el día andan tocando y mirando a los billetes verdaderos. Y de repente cuando pasa por su mano, por el tacto, se dan cuenta, este billete es falso. Y después al mirarlo, por el color y cómo se dobla y cómo se envejece, ya saben que es falso este billete. No porque lo han estudiado, pero es porque conocen el billete verdadero. Nosotros tenemos el billete verdadero y necesitamos meternos en este libro, en la palabra de Dios, para saber qué dice la Biblia. Y saber, la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo no voy a adorar a una diosa falsa. Ellos dicen que si no adoras a esta diosa madre, que no vas a ser salvo. Gracias, no quiero ese tipo de salvación. Yo quiero la única salvación, que es por fe en Jesucristo, quien murió por mí en la cruz, derramó su sangre por mis pecados, resucitó, y yo me arrepentí y creí en Él, y Él me dio vida eterna, me salvó, me hizo un hijo de Dios el Padre, un hijo parte de la familia de la fe, y esa familia de la fe no tiene madre, es Dios el Padre, y estoy feliz de ser parte de esa familia. Aquel que dijo eso, he aquí, llamarás a gente que no conociste, a gentes que no te conocieron. ¿Saben qué? Este versículo lo anoté mal, estoy en la mitad. Ese versículo no era. Yo buscaba otro versículo de Isaías y lo copié y pegué mal en mis apuntes, pero es un versículo que nos habla como el que ya dije, que dice que no hay otro Dios fuera de Él. ¿Ya? Voy a volver a leer Isaías 44:6 que leí delante. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Luego buscaré el otro versículo de Isaías, ya que son varios en Isaías que hablan de que hay un solo Dios y que no hay otro Dios fuera de Él. Bueno, ya casi vamos terminando, pero quería tocar algunos versículos que ellos tuercen para hacerte pensar que hay una diosa madre. ¿Ya? Uno de los versículos que les gusta usar justamente es el versículo que yo ya leí en Génesis 1:26. Y en este versículo ellos quieren decir que hay dos dioses, Dios Padre, diosa madre, y que ellos dos estaban hablando y ellos dos dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero la palabra de Dios de tapa a tapa va 100% en contra de esto. Nosotros sabemos que hay un solo Dios, no hay otro Dios fuera de Él. La palabra de Dios concuerda en cada página, en cada libro con este tema. El sujeto nosotros del verbo hagamos y el pronombre posesivo nuestra es la Trinidad, como nosotros ya vimos. De hecho, hasta nosotros vemos a la Trinidad notablemente activa en Génesis 1, en la creación. Porque en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está Dios el Padre. En el versículo 2 nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en Juan 1:1-3 nos dice que Jesús, el Verbo, Dios encarnado, creó todas las cosas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y ellos, los tres, ¿cierto? Dios
representado eternamente en 3 personas, estuvo activo en todo momento de la creación. Otro de los versículos favoritos de ellos está en Apocalipsis 22. Incluso uno de los hermanos que me conversó esta semana me dijo este versículo, que ellos ocupan este versículo para enseñar, promover su falsa doctrina. Apocalipsis 22 y el versículo 17, perdón. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Con este versículo, ellos dicen que donde dice esposa es su diosa falsa, la amante de su falso Cristo. Y dicen, afirman con este versículo que ella da el agua de la vida. Entonces no puedes tener salvación aparte de ella. Esta mujer coreana que está viva en este momento allá en Corea del Sur. Esta enseñanza o afirmación de ellos es absurda por varias razones, pero una de las razones principales es que el versículo no dice que la esposa da el agua de la vida, dice que la esposa dice ven, y también dice que el que oye diga ven. Eso referiría a ti y a mí. Nosotros, ¿cierto? Oímos el Evangelio cuando Dios nos dijo ven, y nosotros venimos. Ahora, nosotros que hemos escuchado decimos ven. Entonces, si la diosa madre de ellos da agua de vida, también nosotros daríamos agua de vida o salvación, porque dice el que tiene sed venga y el que quiera tome. O sea, siguiendo la gramática que usan ellos, nosotros también, como ganadores de almas, seríamos la gente salvando a las almas de las personas. Pero sabemos que solo Jesús puede salvar. Incluso en Apocalipsis 21, si miren, Apocalipsis 21, el capítulo anterior, voy a pausar. Lo que no existe en sectas es contexto. No existe contexto. Solo existe frases y versículos sacados de su contexto, torcidos para hacerte pensar algo. ¿Ya? Si ellos te dicen un versículo en algún momento, alguna secta, pregúntale, dile, ¿qué dice el versículo antes de este que tú mencionas? Sin mirar en la Biblia. ¿Sabes lo que dice el versículo antes? ¿Sabes lo que dice el versículo después? En ningún momento van a conocer. O si demuestran un versículo, no sé, en Gálatas, que también hay uno en Gálatas, veremos después. Pero pregúntale, ¿de qué se trata el libro de Gálatas? El libro entero. No, nunca lo han leído. No saben de qué se trata, porque no existe contexto. Para nosotros, 100% el contrario. Sin contexto, no hay interpretación de las Escrituras. Si tú no tienes contexto, no puedes entender lo que la Biblia dice. No puedes interpretar y aplicar correctamente lo que la palabra de Dios dice. Si quieres crear tu propia secta, encuentra una frase de la Biblia, quítala de su contexto y dile a todo el mundo que ahora tienes tu propia secta. ¿Eh? Como dijo, ¿cierto? La vieja historia de un hombre que dijo, voy a buscar la voluntad de Dios para mi vida. Y abrió la Biblia así. Hizo así. Y decía, Judas se fue y se ahogó o se ahorcó. ¿Cómo es la palabra? Ahorcó. Oh, no, eso no es para mí. Voy a probar otra vez. A ver la voluntad de Dios. Ve tú y haz lo mismo. ¡Ay, no! Hay gente que hace esto y después dicen, todos se deben matar porque la Biblia dice, y sacan versículos fuera de contexto. Y ten mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué menciono esto? Porque en Apocalipsis mismo, ¿quién es que da el agua de la vida? ¿Dice la Biblia que la esposa? No. Ya sabemos que la esposa no es
diosa falsa, amante de un Cristo falso, una coreana. Ya sabemos que la esposa no es esa persona, pero aun si fuese esa persona, tampoco la Biblia dice que la esposa da el agua de la vida gratuitamente. En Apocalipsis 21, versículo 6, dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega. ¿Quién? Jesús. El principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Es Jesús, ¿cierto? No es la esposa. Entonces, yo creo que podríamos también, tenemos tiempo, no hay apuro. Vamos a ir a Gálatas capítulo 4. No quiero omitir porque este versículo es como quizás su favorito para enseñar su falsa enseñanza. Gálatas 4, 26. Gálatas 4, 26. Dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ellos les encanta mostrar este versículo. De hecho, una vez yo andaba en California, donde también está esa secta, y me encontré con uno de sus engañados o víctimas, y no sé si fue víctima o si fue engañador, pero creía la doctrina de ellos, y él dijo que este versículo dice que hay una diosa madre, o Dios madre. Y este versículo sí dice la palabra madre, pero para que yo pueda llegar a creer que hay una mujer coreana, y que este versículo, que fue escrito 2000 años antes de que ella naciera, esté hablando de ella, yo tendría que tener mucha imaginación. Y yo no tengo suficiente imaginación para meter esta idea en este versículo. Ellos quieren decir que la Jerusalén, en este versículo, es su falsa diosa. El contexto inmediato, o sea, los versículos antes, y también el contexto entero del libro de Gálatas, no solo no apoya esta afirmación, sino condena esta afirmación y condena esta secta con la palabra anatema. Pero miren en los versículos, acá específicamente, versículos 24 y 25, dice, lo cual es una alegoría. Qué bueno que la palabra del Señor nos dijo esto, porque nosotros interpretamos la Biblia literalmente. Aceptamos la interpretación literal, siempre y cuando la Biblia está siendo literal. Pero aquí el Señor dijo, es una alegoría. Y aún así creemos en la interpretación literal. Literalmente es una alegoría. ¿Ya? Entonces dice, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres, hablando de Agar y Sara, estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Ahora el Señor está haciendo una comparación entre Agar, que fue la mujer esclava, que fue madre de Ismael. Abraham tuvo a Ismael con ella. Y está diciendo que Agar representa el primer pacto, o el Antiguo Testamento, la ley de Moisés que fue recibida en el monte Sinaí. ¿Por qué? Porque la ley esclaviza. Ella fue esclavo. 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Está diciendo entonces que Agar representa a Jerusalén física. ¿Ya? Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Después, hablando de Sara, dice que ella representa el otro pacto, el nuevo pacto, ¿ya? El pacto que nosotros tenemos en Jesús, en que somos libres, ¿ya? Y dice, más la Jerusalén de arriba, la cual, ¿cierto? Según la alegoría, la cual es representada en Sara, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre.
Entonces, la alegoría es que Agar representa la ley mosaica dada en Monte Sinaí, perdón, mientras Sara representa el nuevo pacto. Jerusalén, la ciudad celestial, de donde vino Jesús, nuestro Salvador, es madre de todos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos salvos, justificados por la fe. Pero está hablando de la ciudad celestial, no está hablando de una diosa, ¿ya? Simplemente es una alegoría que el Señor nos dio para describir los dos pactos, pero no tiene nada que ver con una diosa. Entonces, si uno se pone a leer, solo a leer los versículos antes, después, el libro entero, ahí está todo muy claro, ¿ya? No te desesperes cuando un miembro de una secta falsa saca algún versículo fuera de su contexto y trata de engañarte. ¿Por qué? Porque tú tienes la verdad, tú tienes la palabra de Dios y tú tienes al autor de la palabra de Dios, el Espíritu Santo, morando en ti y Él te guía a toda verdad. En conclusión, 1 de Juan 4:1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos maestros han salido por el mundo, probando a este coreano y su amante. Y hermanos, si quieren enredarlo aún más, su esposa tiene otra secta, ¿ya? Él creó una secta, su esposa creó una secta, después su amante como que tomó la secta del primero y lo modificó, y hoy la secta de ella ha llegado a Coyhaique. Está súper enredado, ¿ya? Más enredado que un plato de tallarines. Y entonces dice, nosotros hemos probado, quería decir esto, nosotros hemos probado a estos falsos maestros, falsos cristos, falsas diosas, y los hemos encontrado falsos, ¿ya? Y es bueno que tú te prepares para poder responder ante ese tipo de dudas. La palabra de Dios dice en 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si tú me estás escuchando y en este momento, y tú eres víctima de esa secta, te ruego que salgas de en medio de ella. Para usar prestada una frase de Apocalipsis 18:4, salid de ella. Arrepiéntete de haber creado en un falso Cristo y en una falsa diosa y en un falso profeta. Para tener salvación, porque jamás serás salvo creyendo en esas cosas. Tú puedes encontrar la verdadera salvación que hay en Jesús. El único Dios verdadero te ama tanto que envió a su Hijo, Jesús, para morir por ti en la cruz y derramar su sangre por todos tus pecados. Toda manera que tú has infringido la ley de Dios, la sangre de Jesús puede pagar el precio por estas cosas. Él murió en la cruz, fue sepultado y luego de 3 días Él resucitó. Y ahora tú puedes tener vida eterna. Solo debes arrepentirte para con Dios, no un Dios falso, sino el único Dios verdadero, como se ha revelado en la palabra de Dios. Arrepiéntete para con Él y cree en el Señor Jesucristo, y tú tendrás salvación. Y si tienes dudas, si dices, bueno, pastor, en realidad llevo años en esta secta y tengo más dudas, te ruego, comunícate conmigo, porque feliz de pasar todas las horas necesarias de ver cada una de las doctrinas y por qué esa y esa otra es falsa. Y si tienes dudas, conversemos, ¿ya? Si tú eres un falso profeta y estás viendo este video porque viste que alguien te estaba señalando, también bienvenido, escríbeme. No tenemos miedo de nadie que quiere hacer el trabajo del diablo. Creemos la verdad, tenemos la verdad.
y espero que también Dios tenga misericordia de ti. Cristiano, si tú quieres tener una defensa en contra de estos falsos profetas, tienes que conocer la verdadera doctrina de las Escrituras. No hay otra manera. No basta que tu pastor conozca la Biblia, no basta que tu padre o tu madre conozcan la Biblia, o tu hermano o un primo. Es que cuando tengo preguntas le escribo a mi primo. Genial, está bien. Si tu primo te enseña lo que la Biblia dice, pero ¿sabes qué? Tu primo no siempre va a estar, tu papá no siempre va a estar, tu pastor no siempre va a estar, pero la palabra de Dios siempre va a estar. Ábrela, estúdiala, escudriñala, léela, créela, memorízala, medita en ella y practícala. La mejor manera, como yo decía, que un cajero pueda identificar a un billete falsificado es conociendo a los billetes verdaderos. Los falsificados son fáciles de identificar cuando uno conoce bien los verdaderos. Bueno, quiero agradecerles por su tiempo en esta transmisión. Si tienen dudas o preguntas, por favor, háganoslos saber, porque estamos dispuestos para ayudar en lo que sea. Que tengan una linda tarde este día domingo. Que Dios les bendiga.